para no, para no gastar más el tiempo, ¿ah? La idea de hoy es hacer un desarrollo en paralelo de, siempre siguiendo con lo que tiene que ver con la dinámica de los contratos, realizar un desarrollo en paralelo de dos grupos de contratos muy importantes para el derecho romano que han tenido un desarrollo que trascendió completamente los límites temporales, ¿verdad? Y también territoriales del Imperio Romano, eh, y que bueno, hasta el día de hoy nos persiguen, ¿verdad? O sea, están todavía presentes, están regulados dentro de nuestro sistema, y son claves. Es clave entender cómo funcionaba en Roma para comprender la magnitud y la importancia que tienen estos mismos contratos hoy por hoy en nuestro derecho, ¿verdad? Ustedes recordarán que en la clase anterior nosotros hicimos una caracterización de, de alguna manera, de los cuatro, eh, los cuatro contratos o las cuatro clases típicas de contrato que eran reconocidos por el ordenamiento civil romano, y como resultado de ese reconocimiento que le daba el ordenamiento civil romano, entonces obviamente concedía acciones a cada uno de las personas afectadas por esa relación jurídica, ¿verdad? Entonces hablamos por una parte de los contratos verbis, ¿verdad? Que eran los contratos verbales, que desde un punto de vista eminentemente formal es muy fácil definirlos, ¿verdad? Porque son básicamente contratos que se formalizan a través del pronunciamiento de palabras solemnes, una pregunta y una respuesta, ¿verdad? Y es esa relación formal la que se considera suficiente como para crear el consentimiento que da lugar a la obligación, ¿verdad? No hace falta otra cosa. Generalmente el aspecto verbal del acuerdo hace que sea un contrato eh, que no está sujeto a, 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 a una flexibilidad de formas, sino que la forma la manera de materializar el contrato requería o la presencia de testigos o la presencia de algún, libripens o de algún funcionario que pueda dar fe de que de que el acuerdo verbal se materializó efectivamente, ¿verdad? Entonces, la dificultad era más bien probatoria con ese tipo de contratos, ¿verdad? La contrapartida de los contratos verbales eran los contratos literis, o sea, los contratos literales, ¿no? Y básicamente los contratos literales tenían por peculiaridad que requerían la forma escrita, ¿no? Esa forma escrita no era una cuestión de fácil acceso en el derecho romano primitivo, pero se volvió mucho más común a medida que se iba desarrollando la historia, ¿verdad? Y la escritura también era más accesible a todos, ¿verdad? Entonces, básicamente, las formas contractuales literales suponían el registro en paralelo del acreedor y del deudor, o sea, de los dos contratantes, de la relación jurídica que iban estableciendo entre las partes, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Tenemos que la caracterización de los contratos verbis y de los contratos literis se distingue porque mientras en uno el pronunciamiento de las palabras es determinante para su perfeccionamiento, en el otro lo que hace falta es que esa palabra se escriba. Entonces la forma eh, adquiere un valor trascendental para hacer esta primera distinción, ¿no? En el segundo grupo de clasificación, del que hablamos muy vagamente la otra vez, encontramos otro criterio que es mucho más cercano a lo que nosotros hoy por hoy tenemos regulado y que nos
sirve para entender muy bien cómo se distinguen ciertos contratos de otros, pero sobre todo para entender por qué se distinguen unos contratos de otros, ¿verdad? En ese paquete le tenemos, por un lugar, a los contratos ¿verdad? Que son los contratos reales, ¿verdad? Y de los que, como adelanté la otra vez, se sigue al consentimiento, o sea, se sigue a esa expresión de conformidad entre oferta y aceptación, una ejecución específica de la prestación que implica entregar una cosa, ¿verdad? Entonces, ese acto, porque es un acto que generalmente era real, auténtico, ¿verdad? Pero que a veces también era un acto simbólico, ¿verdad? Ese acto de entrega de la cosa es lo que permitía a los romanos identificar cuando un contrato era real y cuando no era real, ¿verdad? Real en el sentido de que lo que determina o lo que le distingue es que hay un acto de disposición sobre un objeto, sobre una res, ¿verdad? Y es a partir de esa realización, a partir de esa ejecución, que los contratantes adquieren derechos y adquieren obligaciones, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la alternativa de los contratos reales o de los contratos está dada por los contratos que se perfeccionan por el solo consentimiento, ¿verdad? En donde normalmente no hay una entrega de la cosa, ¿verdad? Pero sino que el contrato es perfectamente apto y perfecto en el sentido jurídico cuando las partes directamente manifiestan estar de acuerdo. No hace falta entregar nada a cambio de algo. Eso es el contrato consensual, normalmente se materializaba verbalmente. Entonces, hay contratos consensuales verbis y hay contratos reales verbis, pero que mientras no se entrega la cosa, no es un contrato. O sea, la entrega es lo que determina el perfeccionamiento, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que nosotros queremos hoy desarrollar son ciertos tipos específicos de contratos reales que, como les dije, se perfeccionan mediante cuando la cosa se entrega y que a partir de la casuística nos van a permitir entender mejor, sobre todo mejor, cómo funcionaba esta dinámica contractual, ¿verdad? El primero de esos contratos reales se denominaba mutuum, ¿verdad? Mutuum. El mutuum, hoy en día en nuestro derecho, recibe el nombre de mutuo, ¿verdad? Y quizás les parezca un nombre un tanto extraño, ¿verdad? O no tan usual, ¿verdad? Pero es la misma denominación que nuestro Código Civil le otorga al contrato de préstamo. El préstamo que nosotros conocemos, el préstamo de dinero, es el mutuo, ¿verdad? De manera que podemos definir con mucha certeza al contrato de mutuo o el mutuum romano cuando nos limitamos a explicar que es aquel en virtud del cual una persona, ¿verdad? El prestatario, perdón, el prestamista, ¿verdad? O el mutuante, ¿verdad? Hace entrega a otra, ¿verdad? Que es el mutuario o el prestatario, ¿verdad? De una determinada cantidad de cosas fungibles. Ustedes recuerdan que en Romano 1, cuando hicimos una discriminación, una clasificación acerca de las cosas, nosotros hablamos de que existían cosas fungibles y que existían cosas no fungibles, ¿eh? Entre las cosas típicamente fungibles, la más típica de todas, está lógicamente el dinero, ¿verdad? El dinero, un billete de 100 que yo tengo en mi bolsillo, es exactamente igual a un billete de 100 que ustedes podrían tener en su bolsillo. O sea, el valor es el mismo. Y esa fungibilidad hace que esa cosa no sea una cosa que se pueda extinguir, que se pueda perder, ¿verdad? Cierto, yo puedo perder plata, pero eso no significa que no exista más la plata. La plata está por ahí, solamente que no la tenemos, ¿verdad? Entonces, eh,
el mutuo en general aplica al contrato por el cual yo presto a otro una cosa fungible, ¿verdad? No solo es mutuo cuando yo presto plata en una financiera o cuando yo voy a pedir prestada plata en una financiera, es también mutuo cuando el, el compañero me pide un bolígrafo, ¿verdad? Un bolígrafo BIC fungible. Y ese acto de préstamo eh, demanda o exige que eventualmente mi compañero me devuelva mi bolígrafo, ¿verdad? O si se le pierde mi bolígrafo o si se olvidó de devolverme mi bolígrafo, que me devuelva otro del mismo género y de la misma calidad, ¿verdad? Es decir, otro BIC que tenga la misma cantidad de tinta disponible, del mismo color y nada más, ¿verdad? No hace falta que sea mi bolígrafo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fungibilidad es lo que determina la característica del objeto sobre el cual rige el mutuo, ¿verdad? Eh, Claramente lo común y para lo que se aplica siempre esta clase de contratos en su forma típica, ¿verdad? Es para el préstamo de consumo de sumas de dinero, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil asimilar el mutuo a ese tipo de relaciones jurídicas que son muy comunes por lo demás, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un contrato real el contrato de mutuo? Porque para los romanos no se perfecciona cuando yo eh, hago mi solicitud de crédito, ¿verdad? Ni se perfecciona tampoco cuando el banco o la financiera me dicen, sí, te voy a prestar, espera nomás unos días y te vamos a entregar la plata. El contrato de mutuo se perfecciona cuando el dueño de la plata, el mutuante, ¿verdad? El prestamista, me hace efectivamente la entrega de la plata, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace mi obligación de devolverle eventualmente la plata, ¿verdad? En las condiciones que nosotros pactamos. Y pongo el énfasis en la palabra condiciones, porque esas condiciones son las mismas condiciones que rigen normalmente para los actos jurídicos, ¿verdad? La condición en cuanto a que puede ser suspensiva o resolutoria, o, la condición, o el plazo en cuanto puede ser un plazo suspensivo o resolutorio, ¿no? ¿Qué es lo normal en el mutuo? Que se le imponga al deudor una fecha futura para la devolución del préstamo, ¿verdad? Eh, y a esta fecha futura, es lo que le llamamos plazo, ¿verdad? Se le daba una denominación específica en Roma, eh, porque era un pacto adicional al mutuo. El mutuo como tal se perfeccionaba con el contrato, ¿verdad? Con la entrega, perdón. Pero el, el agregado de la fecha de devolución recibía un nombre adicional y era un pacto, y ese se llamaba pacto de mutuo dando, ¿verdad? Y es una especie de precontrato, así como el de la solicitud de crédito que firmamos hoy, que, que así solo, aislado, no tiene acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un pacto, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a la distinción que habíamos hecho en la clase anterior acerca de cómo podemos diferenciar lo que es un pacto de un contrato. Bueno, el pacto es sencillamente aquel por el cual eh, dos personas se ponen de acuerdo acerca de algo, pero como no tiene un reconocimiento legal ese acuerdo, o la ley directamente no le concede una acción directa, entonces no podemos llamarle pacto, perdón, no podemos llamarle contrato, le llamamos pacto. O sea, el pacto de mutuo dando es un acuerdo preliminar sin acción por el cual los romanos eh, disponían las condiciones del préstamo, ¿verdad? Y no era exigible, solo podía ser exigible vinculado a un contrato. En este caso, el contrato de mutuo que se perfeccionaba cuando me entregaban la plata, ¿verdad? Eh, eh, Generalmente, la regla general entonces es que siempre para que se perfeccione el Sí, contrato de mutuo era indispensable que, que opere una dacio, o sea, una entrega de la propiedad sobre una cosa, ¿verdad? Para su uso.
Excepcionalmente, los romanos decían, bueno, listo, si hay alguien que tiene luego plata mía, ¿verdad? Y yo acepto eh, que esa persona use mi plata, ¿verdad? Yo voy a estar transformando el contenido de la relación jurídica. Hace falta que él me devuelva la plata para que yo le entregue a su vez nuevamente la plata. Y obviamente no, ¿verdad? Los romanos eran en ese sentido muy prácticos, ¿verdad? El ejemplo puntual, ¿verdad? Yo me voy de vacaciones, tengo 2 millones de guaraníes y no quiero dejar esa plata en mi casa, entonces le doy a un primo que me cuide mi plata, ¿verdad? Pero se la doy para que, no para que use, se la doy para que cuide, para que haga guarda. Eso se llama depósito, ¿verdad? En la lógica del depósito, el cuidador, ¿verdad? El depositario, tiene simplemente el deber de vigilar. eh, Cuando yo exijo la devolución, me lo tiene que entregar en forma inmediata, sin mayores cuestionamientos, y a lo mejor yo le puedo no reconocer una remuneración por el trabajo, por el servicio. Si eventualmente mi primo, cuando yo vuelvo y le pido que me devuelva la plata, me dice, sabe que yo necesito que me preste ahora un poco de esta plata, ¿verdad? O el total o una parte. Entonces, mi primo puede, conforme al derecho romano, mi primo puede retener el dinero, ¿verdad? Si yo autorizo la retención del dinero, entonces en ese caso no se produce la efectiva entrega de la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosa ya está luego en posesión del deudor. Entonces lo que cambia en ese caso es uno de los elementos claves de la obligación, de los contratos y de la obligación que vimos antes, que es la causa, ¿verdad? Cambió la causa de la relación jurídica. Antes era mi necesidad de que alguien cuide mi plata y ahora se convirtió simplemente en la necesidad del deudor de disponer de una suma de dinero determinada para sus fines, ¿verdad? Eh, el mutuo en Roma, como tal, era un préstamo que no estaba condicionado o a ver, no que no estaba condicionado. El mutuo era un contrato que no era reconocido automáticamente como un contrato oneroso, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa eso? Que si alguien me prestaba plata, ¿verdad? Me prestaba plata a mí, ese alguien, ese acreedor, la única expectativa que originalmente tenía era simplemente que yo le devuelva esa misma cantidad de plata en las condiciones que nosotros establecimos dentro del pactum de mutuo dando, ¿no? Ahora, si ese acreedor pretendía ganar plata, ¿no? Lo que hoy se denomina a través del pago de intereses compensatorios por el uso del capital ajeno, ¿no? Entonces se tenía que establecer una estipulación también asociada al mutuo, ¿ah? Entonces yo tenía que estipular a la vez que si yo prestaba 100, fulano de tal se obligaba a devolverme 120, ¿ah? Esa estipulación es una estipulación que es exigible en la medida que se formalice a través de la estipulación, ¿no? Y estaba identificada como una estipulación ad usurae, ¿no? O de usura, ¿no? La usura no en un mal sentido, ¿no? Como no con una valoración negativa como hoy se le da, ¿no? Sino que simplemente como una expresión para calificar lo que son las ganancias derivadas del uso del capital ajeno. Eh, ¿Qué pasaba si yo, deudor, no quería devolverle la plata al mutuante, ya sea porque no la tenía todavía o porque directamente los negocios me salieron mal? Pues bueno, ese mutuante, ese prestamista, eh, tenía reconocida una acción que se llamaba actio serpe pecunia, que era una acción para exigir la devolución de la suma de dinero, ¿verdad? Recuerden el nombre porque es importante. Actio serpe pecunia. Pecunia, cuando nosotros hablamos de pecunia, nos referimos al dinero, ¿verdad?
De modo que si hablamos de un mutuo de cosas fungibles que no son dinero, esa actio certe tenía otro nombre, era era la conditio certe rei, ¿eh? Una acción también, pero que no tiene su objeto sobre un dinero, sino que tiene su objeto sobre una cosa. ¿Eh? Conditio certe rei. Eh, Hace muchos siglos, ¿verdad? En el siglo primero después de Cristo, ¿verdad? Los romanos se dieron cuenta que había muchos usureros, ¿verdad? Que a veces abusaban de su condición de poder, ¿verdad? Y, eh, y también se aprovechaban de filius familiae o directamente de pupilos que no tenían pater familia. ¿Ah? Eh, entonces realizaban contratos de mutuo con esta gente, prestándole efectivamente dinero, pero en condiciones completamente desproporcionales. Entonces se establecían estipulaciones para devolver valores excesivos, ¿verdad? Eh, o se daba un plazo muy ínfimo para la restitución, ¿verdad? Entonces, en lo que quedó fue que en la época del emperador Vespasiano se quitó un senado consulto conforme al cual se prohibió directamente todo contrato de mutuo, ¿verdad? Para préstamo de dinero entre prestamistas, perdón, y filius familiae, en referencia puntual a un caso de un hijo de una familia de apellido Macedo, ¿verdad? De ahí que apareció que el nombre del Senado Consulto se llamó el Senado Consulto Macedoniano, ¿verdad? Y la experiencia fue básicamente esa, ¿verdad? De que este filio de familia era permanentemente acosado por sus acreedores, ¿verdad? Entró en una serie de malísimos negocios que fueron un poco producto del abuso de la condición de inferioridad en la que estaba el filio de familia y le estaban a punto de llevar a la quiebra, ¿verdad? Lo que permitió este Senado consulto era que de alguna forma el pretor deniegue cualquier acción de cobro, ¿verdad? Que pudiera iniciar el acreedor en el ejercicio de su actio certe pecunia contra el filio de familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué concedía el Senado consulto? Básicamente concedía una excepción, una defensa para que el filio familiae o su representante legal se oponga a pagar el préstamo sobre la base de que hubo un abuso en la relación, en la construcción de la relación jurídica, ¿eh? Si de cualquier forma, judicial o extrajudicialmente, el filio familiae terminaba cumpliendo con su obligación, ¿verdad? Y pagaba el préstamo, porque efectivamente el préstamo existió, ¿verdad? Lo que estaba mal a lo mejor es las condiciones de evolución del préstamo. Entonces, básicamente, no había un derecho reconocido al filio de familia para que el filio de familia repita lo que ya pagó, ¿verdad? Esto nos permite enlazar a un concepto del cual ya también tocamos en una lección anterior, lección 10, 12 por ahí, en la que hablamos de obligaciones naturales. ¿Recuerdan las obligaciones naturales? Las obligaciones naturales son aquellas que no tienen, que no originan una acción para reclamar, pero que existe moralmente por debajo un deber de pagar, ¿verdad? Entonces, ante la situación que se presenta en este ejemplo, ¿verdad? En donde yo efectivamente, imagínense que yo soy un filio de familia, yo efectivamente recibí una plata en préstamo, en malas condiciones, probablemente voy a terminar pagando más de lo que, mucho más de lo que hubiese de lo que recibí o en perjuicio mío. Pero si yo termino devolviendo la plata, pagando los intereses según lo que me comprometí, a pesar del Senado consulto macedoniano, entonces yo no puedo después reclamarle a mi acreedor que me devuelva lo que le pague, ¿no?
Entonces ahí vemos una situación en la que la repetición de pago está restringida sobre la base de esta premisa, ¿verdad? Nuestro programa también nos plantea que en la parte inicial, ¿verdad? Una referencia a otra figura muy similar que se llama Phoenix Nauticus, ¿verdad? No sé si tienen ustedes ahí a mano el programa, ¿verdad? Pero es básicamente un negocio que tiene total analogía, ¿verdad? Con el mutuo, tanto el Phoenix Nauticus como la pecunia trayecticia son negocios de mutuo propiamente, pero aplicados ya en la antigüedad en Grecia, ¿verdad? Para las relaciones de tráfico marino. Entonces lo que ocurría con esta figura puntual es que había una persona, un acreedor, ¿verdad? Un prestamista que prestaba plata a quien tenía un negocio de armar barcos, ¿verdad? Armar naves, ¿verdad? Y este señor que armaba las naves para el comercio, ¿verdad? Utilizaba la plata que recibía para la compra de mercaderías, ¿verdad? Sí, porque la nave estaba mal armada, esas mercaderías se perdían, ¿verdad? Y eso le dejaba al dueño del barco en una situación de imposibilidad, digamos, de, de cumplir con su obligación. Esta era la particularidad que tenía este negocio de buenos náuticos. Todo el riesgo quedaba transmitido hacia el prestamista y el dueño del barco quedaba totalmente liberado de la obligación. Entonces, es un préstamo en sentido estricto, es un mutuo en sentido estricto, pero con una característica muy peculiar, que es que la transmisión del riesgo va por cuenta y cargo del que presta la plata, ¿verdad? Entonces el deudor tiene muchas ventajas y muchas opciones de quedarse liberado sin mayores problemas, ¿verdad? Eh, Sin embargo, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, eh, la, asumir un riesgo grande al prestarle plata a alguien en estas situaciones también presupone una compensación mayor, ¿verdad? De ahí que estaba perfectamente permitido que en este caso del Phoenix Nauticus o de la pecunia trayecticia, que el acreedor estipule un pacto de intereses, de usura, como vimos antes, que podía llegar hasta el tope permitido por la legislación, que en la época de Justiniano era de hasta 12% anual, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad que tiene este negocio en particular, que es un mutuo aplicado específicamente para el tráfico marítimo, ¿no? Entonces, el mutuo no ofrece sí hay mucha información, pero no ofrece mayores complejidades, ¿no? De todas formas, si por ahí tienen alguna pregunta sobre este mutuo, sobre este tipo de negocio en particular, pueden anotar ahí o pidan la palabra, digamos, ¿verdad? La idea es ahora pasar a un siguiente contrato, que es el de comodato. Y el comodato también es un contrato súper conocido, ¿no? La mayoría de ustedes seguramente relaciona la noción del comodatum, como le llamaban los romanos, a, a lo que históricamente hacen las telefónicas, en donde las empresas Tigo, personal, te vinculan a un contrato eh, de servicios, digamos, ¿verdad? De servicios de telefonía o internet o de lo que sea, y como agregado muchas veces te regalan, entre comillas, un teléfono, ¿verdad? Eh, Y en esencia, el comodato es eso, ¿verdad? Los romanos caracterizaban al contrato de comodato como uno en virtud del cual un comodante, ¿verdad? Que en este caso serían las telefónicas, ¿verdad?
también entrega una cosa a otra persona llamada comodatario, ¿no? Para que este personaje la devuelva, o la use, perdón, gratuitamente, ¿no? Pero con el cargo también de devolverla una vez cumplido el plazo convenido. Eh, y si es que no se estableció un plazo para la devolución, cuando yo lo pida, ¿verdad? Y el comodato es más o menos así, ¿verdad? Cuando hablamos de la telefónica, nosotros generalmente nos dice Tigo, mira, si me firmas este contrato de servicios, vos tenés que estar atado a esta tarifa por un año y medio, ¿verdad? A cambio de lo cual, después del año y medio, este teléfono ya es tuyo, ¿verdad? Entonces, es muy fina, es muy parecida la idea del comodato con lo que hablamos recién del mutuo, ¿verdad? En ambos casos estamos hablando de préstamos, ¿verdad? Eh, el comodato pone mucho su énfasis en que lo que va a ocurrir aquí es que yo te presto una cosa para que uses, ¿verdad? Y que es gratis, ¿verdad? Esas son las dos características elementales del contrato. Es un contrato gratuito. El mutuo eh, tiene la peculiaridad de que cuando yo entrego la plata en préstamo, yo estoy transfiriendo la propiedad sobre la cosa, ¿no? Eh, en cambio, en el comodato no hay un acto de disposición que suponga la transmisión de la propiedad, ni siquiera de la posesión, ¿no? Sino lo que los romanos decían era que lo que el comodante transmitía al permitirte a vos usar algo que es mío es la tenencia, o sea, el hecho de tener y usar. Como uno es tenedor, mero tenedor de la cosa, entonces uno no puede hacer valer la protección de los interdictos posesorios. Recuerdan que la posesión generaba un derecho a la protección sobre la cosa llamada interdicto, ¿verdad? Existían tres clases de interdictos muy conocidos, ¿verdad? Bueno, el comodatario, el que recibe una cosa en comodato, al recibir la mera tenencia de la cosa, no tiene la posesión. Y al tener la mera tenencia de la cosa, tampoco puede ejercer los interdictos posesorios. Eh, ¿Cuál era el típico objeto del contrato de comodato? Bueno, generalmente aplica a los muebles y a los inmuebles, ¿verdad? Eh, pero en principio lo que se pretende es que los objetos muebles o inmuebles sobre los que recae el contrato de comodato sean bienes no consumibles. Recuerdan que con el mutuo estaba bien establecido que el objeto del mutuo eran bienes fungibles, ¿verdad? Acá tenemos que estamos hablando de bienes que no deben ser consumibles, ¿no? Eh, ¿Puedo yo, por ejemplo, dar en comodato una botella de Pilsen I? ¿Eh? ¿Se puede? ¿Les parece que puede ser el objeto de un préstamo de uso una botella de Pilsen? De comodato no, profesor. Porque la lógica indica que si yo uso, se va a extinguir, ¿verdad? La cosa. Y al extinguirse la cosa, evidentemente se presupone también una transmisión del derecho de propiedad sobre el bien, ¿eh? Entonces no puede ser el objeto del contrato una cosa que sea consumible. En forma muy excepcional, los romanos autorizaron una única excepción a los supuestos en donde el objeto del comodato pueda ser una cosa consumible. Y es para el supuesto en donde yo quiera prestarle algo a un amigo únicamente para que
haga una ostentación, ¿verdad? Le llamaban como dato pompan vel ostentacionem, y lo que indicaba era que básicamente que yo le podía, por ejemplo, regalar, perdón, le podía prestar para uso una botella carísima de whisky, por ejemplo, o de vino a un amigo, ¿verdad? Y ese amigo podía usar esa botella, pero no para consumirla, sino para exponerla ahí, para mostrarle a su amigo en una fiesta, ver que él tiene esa, o supuestamente esa botella, ostentarla, ¿verdad? Pero al cabo de ese uso, ¿verdad? Él tenía la obligación de restitución de la cosa, ¿verdad? Lo que se espera del comodatario es que en la medida que se trate de un uso ordinario, ¿verdad? El objeto del contrato es para el uso ordinario, ¿verdad? La use de modo normal, ¿verdad? Que no utilice la botella o en general cualquier cosa para golpearle a la gente, ¿verdad? Si yo le presto a alguien, por ejemplo, uno de esos bats de béisbol que usan para jugar béisbol, no hay problema, pero si esa persona va a usa el bat de béisbol para criminalizar mi barrio, entonces hay un problema. Eh, el comodatario, además que tiene que usar del modo normal la cosa, ¿verdad? También tiene que responder por la custodia de la cosa, es decir, tiene que cuidar la cosa, ¿verdad? Si por culpa leve del comodatario se pierde la cosa, o se destruye, o se descompone, ¿verdad? Él se hace responsable, ¿verdad? Al igual que si hace un uso distinto al convenio, en donde no solo se hace responsable, sino que se reputa que hubo un hurto, ¿verdad? Se califica como de furtum usus la conducta del comodatario que dispone del bien en contra de lo convenido, ¿no? O en contra de la naturaleza del bien, ¿verdad? Así como el mutuo otorga acciones, el comodato también otorga acciones. Un contrato real se perfecciona cuando yo le entrego la cosa, ¿verdad? Y recordarán que en el mutuo nosotros habíamos dicho que la acción se llamaba actio certa pecunia, acá se llama actio comodati, ¿verdad? Y el propósito de esa actio comodati es permitirle al dueño, ¿verdad?, exigir la restitución de la cosa, recobrar la cosa que dio en préstamo, ¿verdad? Eh, la acción comodati no era una acción instantánea, ¿verdad? De hecho que tuvo una lenta evolución. Al comienzo era una fórmula más básica en donde básicamente lo que se permitía era que el demandado pague el valor de la cosa en caso que no la tuviese a disposición, ¿verdad? Eh, y nada más. O sea, si yo perdía, si a mí me prestaban algo que a lo mejor puede ser valioso para el que me prestó, y yo la perdí, ¿verdad? Yo tenía que pagar el valor de la cosa y ya está. O sea, voy a verme muy, muy satisfecho. Y a lo mejor el valor de la cosa en el mercado no era el mismo valor de aprecio que él le tenía a la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso, con el tiempo, los romanos se dieron cuenta que era una situación injusta, ¿verdad? Y autorizaron también que se pueda reclamar la indemnización por todo el daño que genere la falta de restitución de la cosa, ¿verdad? Entonces, no solamente el valor, sino también el daño. También, sin embargo, con el comodatario, ¿verdad? El beneficiado con el contrato de comodato, tenía también una acción que se llamaba actio comodati contraria o contrarium comodati indicium, ¿verdad? Que le permitía a él reclamar al comodante el pago de todo aquello que él gastó durante el tiempo que tuvo que mantener la cosa en su tenencia, bajo su uso, ¿verdad? Al igual que cualquier perjuicio que pudo haber sufrido por si es que se le entregó, por ejemplo, una cosa que ya estaba defectuosa, ¿verdad? Entonces eran dos acciones. La acción que tiene el comodatario y perdón, primero hablamos de la acción que tiene el comodante, el que presta, ¿verdad? Y la acción del comodatario para exigir daños o para exigir la reposición de gastos. Eh,
ese contrato de comodato y ese contrato de mutuo, como vimos, tienen muchas características similares, pero siempre el elemento común es la entrega de la cosa. El título es lo que cambia, ¿verdad? En el sentido de que mientras el mutuo recae fundamentalmente y esencialmente sobre cosas fungibles, ese préstamo de uso supone la transferencia de la propiedad sobre esa cosa que yo puedo consumir, ¿verdad? Dada la fungibilidad del bien, ¿verdad? Y en el comodato, en cambio, no se transmite la propiedad porque el bien necesariamente tiene que ser un bien no consumible. A ver, si tienen preguntas, antes de ir, que tomo un tereré, vamos a hablar del depósito ahora. Yo tengo una consulta, profe. Ujú. Eh, Quiero saber más cuál es una diferencia entre el comodato y lo que hoy es un fideicomiso, ya que son, digamos, parecidos en un sentido, o no estoy equivocando. Tienen muchos elementos en común, ¿verdad? El fideicomiso, sobre todo el fideicomiso romano, tiene mucha similitud con el fideicomiso, con el comodato, porque en el fideicomiso también el objeto del contrato podía recaer sobre bienes consumibles y no consumibles. La gran diferencia, lo que caracteriza de nuevo al comodato a diferencia del fideicomiso, es que en el comodato no hay transmisión del dominio, ¿no? En cambio, en el fideicomiso sí hay transmisión del dominio. Yo, en la medida que entregue o realice un acto de disposición sobre una cosa a favor del beneficiario del fideicomiso, ¿verdad? Estoy disponiendo de un bien y pierdo completamente mi titularidad sobre la cosa. Tengo acciones para recobrarlo después, pero como es un negocio basado en la confianza, esas acciones no son acciones reales ni están vinculadas con un derecho a reivindicar. En el comodato sí, todas las acciones son reales. Hay una acción que es puramente real, ¿verdad? Que es esta acción que analizamos. Eh, y, eh, pero ciertamente la distinción, o sea, la analogía es correcta porque tiene muchas semejanzas, ¿verdad? Ahora, la diferencia pasa más por el carácter, por el contenido mismo del objeto de cada uno de estos actos. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? No vayan a quedar a dormir todos. Eh, bueno, el siguiente contrato real que es conveniente analizar es el depósito. Hasta ahora vimos el mutuo, el comodato, ambas están plenamente reguladas en nuestro Código Civil. El depósito también tiene recepción hasta el día de hoy en nuestro sistema, ¿verdad? Eh, y yo les di un ejemplo hace unos minutos en referencia al cambio de la causa cuando hablamos del mutuo, ¿verdad? En el depositum, como le llamaban los romanos, ¿verdad? Tenemos también a un depositante, ¿verdad? Que es el dueño de la cosa, que lo que hace es entregarle a el depositario un bien mueble, pero con un objeto claro y definido, que es encargarle la guarda, ¿verdad? Este depositario forzosamente tiene, en base a esa condición de guardián, tiene el rol que tiene un mero tenedor de la cosa, ¿verdad? No es propietario, no es poseedor, entonces no tiene ningún interdicto posesorio, ¿verdad? Sino que es un mero tenedor y como tal tiene la obligación de restituir, de devolver la cosa
al momento en el que el dueño, en el que el depositante le reclame que lo devuelva, ¿verdad? Ese depositario, mero tenedor, evidentemente no puede usar la cosa. Si usa la cosa, cometería el mismo furtum usus que cometería el comodatario en caso que use la cosa para en contra de su destino o en contra de lo que ordinariamente se espera. Eh, y está forzosamente obligado únicamente a custodiarla, ¿eh? Se puede fijar un plazo para devolución sin ningún problema. Entonces, en ese caso, el tenedor debe, el depositario debe devolver la cosa cuando se cumple el plazo, ¿no? Al vencimiento. El, en, ustedes pueden apreciar las diferencias que hay entre el depósito, bueno, así como las semejanzas, pueden apreciar las diferencias que hay, ¿verdad?, entre el mutuo, el comodato y el depósito, ¿verdad? Los tres se materializan cuando media un acto de disposición que supone la entrega de una cosa. En uno se entrega a título de propietario, en otro se entrega a título, en los otros dos se entrega a mero título de tenencia. La finalidad de una y otra son bien diferentes, ¿verdad? En unas se puede usar, en una se puede luego consumir plenamente la cosa, ¿verdad?, en el caso del mutuo, y en el depósito nada de eso puede ser. En el depósito directamente del depositario, lo único que puede hacer es guardar, y como tal, como que no quita mucho beneficio el depositario de tener que guardar, ¿verdad? Su responsabilidad también es reducida. Entonces ahí es que resalta cómo podemos distinguir la responsabilidad que tiene el comodatario versus la responsabilidad que tiene el depositario. Así como el comodatario que se beneficia con el uso de la cosa responde por culpa leve incluso, ¿no?, el depositario solo, únicamente va a responder por dolo, ¿no? Eh, en la última etapa del derecho romano se admitió incluso también que el depositario pudiera responder cuando había culpa grave en su comportamiento, o sea, un descuido excesivo en su carácter de depositario. Esta situación también estaba un poco matizada, digamos, porque el depósito en Roma era fundamentalmente un contrato gratuito, ¿verdad? Eh, Les había adelantado eso, ¿verdad? En Roma no había una, una obligación, digamos, de retribuir por el hecho del depósito. Entonces, obviamente, si yo no quito ningún beneficio, si es una carga más que nada custodiar la cosa, obviamente que no tiene mucho sentido que me culpen, salvo que yo intencionalmente haya destruido la cosa o haya perdido. También la autorización para responsabilizar por culpa grave está vinculada justamente a que en la época de Justiniano se empezó a autorizar, se empezó a pedir, a permitir, bueno, que el depositario eh, sea retribuido, aunque con una pequeña, mínima suma de dinero, ¿verdad?, por su servicio, ¿verdad? Hoy tenemos contratos de depósito en muchísimas formas, en muchísimas facetas de la vida, ¿verdad? Desde el estacionamiento de nuestro vehículo hasta nuestra plata, todo pasa por el depósito cuando hablamos en sentido riguroso, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos no es un contrato gratuito, al contrario, es un contrato que tiene una retribución, un contrato que se puede considerar típicamente oneroso, ¿verdad? Eh, la casuística romana nos indica que hubo una serie de figuras eh, distintivas, digamos, ¿verdad?, de depósitos, ¿verdad? Y en el programa hace una buena descripción de la mayoría de ellos. Así que vamos a hacer un repaso rápido sobre los más importantes, ¿verdad? Tenemos que el, el depósito más tradicional, ¿verdad?, es el que acabamos de describir, que se llama también depósito regular, es un depósito típico, ¿verdad? No tiene mayores
condicionamientos, ¿verdad? Es gratuito, funciona bajo ese régimen de responsabilidad que vimos, ¿verdad? En un segundo nivel aparece otro depósito que, a diferencia del regular, se llama irregular, ¿verdad? Es un depósito que aparece en una época tardía ya del desarrollo del derecho romano, prácticamente un poco antes de Justiniano, es uno por el cual se autoriza, se admite que alguien pueda realizar depósitos de dinero o bien de otros objetos fungibles, ¿verdad? Y al mismo tiempo permitirle al depositario que él consuma esos bienes, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, devuelva otro tanto, o sea, otros bienes del mismo valor y del mismo género. Eh, Esto para los clásicos es mutuo, no es depósito, ¿verdad? Pero con el tiempo, la casuística, insisto, empezó a hacer algunas mínimas diferencias, ¿verdad? Y aquí la diferencia sustancial es que el depósito irregular se decía que era un depósito dado en interés del depositante, ¿no? Eh, es lo mismo que ocurre un poquitito hoy con el depósito bancario, ¿no? Eh, en el depósito bancario, yo llevo mi plata al banco porque estoy seguro que ahí va a estar más seguro, ¿no? La redundancia, ¿no? Es un interés, es un depósito en mi interés. Yo sé que el banco va a usar mi plata. Yo sé que el banco se va a hacer dueño de mi plata, ¿verdad? Técnicamente es un mutuo en ese sentido, ¿verdad? Pero yo soy el principal interesado con que eso ocurra, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? El depósito irregular se caracteriza por ser un depósito que funciona como mutuo, pero que es en interés del que deposita, no en interés del que presta, para hacer la distinción, ¿verdad? Entonces es el segundo. El tercer tipo de depósito es uno muy interesante porque de nombre luego es siempre muy impactante. Los romanos llamaban al depósito necesario como depósito miserable, ¿verdad? Y el depósito miserable tiene la característica de que ocurre cuando hay una situación extraordinaria, un incendio, una ruina, un naufragio, ¿verdad? Un estado de convulsión, ¿verdad? Que hace que el depositante no tenga opción para elegir al destino del depósito de sus bienes. Entonces, si se incendia mi casa, ¿no? Yo lo primero que hago es pedirle a mi vecino que agarre y reciba todos los bienes que yo pueda rescatar, ¿no? Entonces mi vecino se convierte en un depositario, ¿no? Yo soy depositante, él es depositario. Ese es el depósito necesario o miserable. Es uno generado en una situación de necesidad, ¿no? Tiene la peculiaridad de este depósito de que, como no hay opción para el depositante en la elección de su depositario, se lo juzga de forma muy severa, ¿no? Entonces, si el depositario, mi vecino en este caso, eh, obra con dolo y se aprovecha de la situación para robarme algún bien, una tele o lo que fuese, entonces él tiene que responder no solamente devolviéndome el valor de la tele, sino que tiene que responder por el doble del valor de la tele, ¿no? Y se reconoce en el depositante incluso acción para reclamarle no solamente al depositario, a mi vecino, sino también a los hijos de mi vecino, ¿verdad? Eh, en el caso de fallecimiento de él, ¿verdad? Eh, Si los hijos también del vecino obraron también con dolo, también deben pagar el dolo. Pero si el dolo fue únicamente el causante, entonces deben devolver el valor simple de la cosa perdida por dolo. Eh, el cuarto tipo de depósito que nos interesa analizar es el que recibe el nombre, creo que no está en el programa. Sí, está. El embargo o secuestro, ¿no? El embargo o secuestro es un depósito que se presenta cuando se entrega
una cosa en depósito eh, a una de las partes del juicio o a un tercero cuando ese objeto, ese bien, corresponde al objeto en disputa, ¿verdad? Cuando se trata de la cosa en litigio. Eh, y la obligación la obligación del depositario es restituir, devolver la cosa una vez que la cuestión judicial se resuelva, ¿verdad? Y se determine quién es el titular del derecho sobre la cosa. Eh, una, una muy interesante distinción que cabe hacer con respecto al secuestro en contra de, la forma en la que funciona el depósito común, es que el secuestratario, el titular, digamos, el depositario del depósito de secuestro, ¿no? Sí se le reconoce, por ejemplo, el derecho de plantear un interdicto para la protección del bien. Es decir, acá, si bien es cierto que el secuestratario no es poseedor de la cosa, es depositario, se admite que como hay una disputa, como hay un litigio sobre la cosa, entonces no queda otra que darle al secuestratario el beneficio o el favor de presentarse en justicia a proteger los bienes que está cuidando, ¿no? Se supone que no hay otro o que si hay otro es discutible la situación en la que se encuentra el otro, ¿verdad? Eh, bueno, y un poquitito eso con respecto al depósito, ¿verdad? Así como existe una actio depositi, existe también, cuando está prevista la retribución, una actio depositi contraria para el titular para el depositario. El depositario puede reclamar un honorario siempre y cuando haya existido una retribución acordada, ¿no? Y el depositante, en cambio, tiene el actio depositi, que es una acción para exigir que le entreguen la cosa. Bueno. Eh, Después en el programa nos habla de la prenda. La prenda es una figura que no quiero detenerme demasiado en ella porque nosotros en su momento ya estudiamos la prenda. La prenda es más bien materia del derecho romano 1, pero ustedes saben muy bien, ¿verdad?, cuál es la dinámica bajo la cual funciona la prenda, cómo él tiene una función de garantía por una obligación, es un contrato real de garantía, accesorio a una obligación principal, ¿verdad? Supone una traslación de la cosa eh, y naturalmente se perfecciona con la entrega, ¿verdad? Por eso que también está acá en este grupo de contratos. Bueno, para ir agilizando un poquitito, para no quedarnos tan cortos de tiempo, vamos a pasar, a ver si no hay alguna preguntita o algo. Nada. Voy a pasar un poquito rápidamente a explicar cómo funciona otro grupo de contratos, ¿no? Que son fundamentalmente también contratos reales, pero que a diferencia del mutuo, del comodato y del depósito y de la prenda, ¿no?, estos son contratos que no tenían nombre, ¿no? Y son los llamados contratos innominados, ¿no?, contratos sin nombre. Los contratos innominados, a ver, para no, volver también a recapitular un poquito lo que dijimos en la clase anterior. En Roma había un sistema contractual muy enclaustrado, digamos, muy formal, ¿verdad?, según el cual únicamente los contratos típicos, tipificados con nombre, eran los contratos que otorgaban acciones a los sujetos que formalizaban el acuerdo de voluntades. Entonces, es un sistema cerrado, ¿no? A medida que iba desarrollándose el Imperio Romano y sobre todo hubo un tremendo aumento de las transacciones comerciales, se vio que no solamente la
inflexibilidad formal, pero además la rigidez en la tipificación iban a constituir un problema, ¿verdad?, para el desarrollo del derecho, ¿verdad? Entonces, como el sistema era insuficiente, ¿verdad?, eh, se fue permitiendo o se fue reconociendo que ciertas convenciones que no tenían las caracterizaciones típicas de las que hablamos antes, ¿verdad?, también puedan eh, registrar algún tipo de acción a favor de las partes, ¿verdad? Entonces, se fue así dando una serie de, de hipótesis, ¿verdad?, a partir de la práctica, a partir de la casuística, ¿verdad?, en donde ocurría a veces que yo le daba algo a otra persona a cambio de que esa otra persona me dé algo a mí, ¿verdad? Y no era un contrato de mutuo, no era un contrato de depósito y no era un contrato de prenda, ni tampoco era un comodato. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa relación jurídica? Lo mismo pasaba cuando yo le daba algo a alguien, y ese otro alguien se comprometía a hacer algo a mi favor, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad?, en el depósito en general hay un deber de cuidar, ¿verdad?, pero si lo que yo quiero es dar algo, eh, dar algo en préstamo, por ejemplo, para que por el tiempo que dure el préstamo, esa persona también haga algo a mi favor, ¿verdad? Entonces nos quedamos sin fórmula clara, ¿verdad? Eh, y tampoco se podía decir que en estos esquemas se daban los parámetros necesarios para reputar que existía una compraventa o una alocación, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dar una cosa, excluimos la idea de dar dinero. Cuando damos dinero, ¿verdad? Dar una cosa implica dar un bien mueble. Entonces, son situaciones súper, a la vez de comunes, atípicas porque no estaban tipificadas, ¿verdad? Lo que hicieron los romanos fue decir, bueno, listo, en estos casos en donde yo doy algo para que vos me des otra cosa, o cuando yo doy algo para que vos hagas algo, ¿verdad?, normalmente hay, al igual que en todo contrato, una prestación, o sea, alguien que presta algo, que da algo, ¿verdad?, y otra parte que da una contraprestación, ¿verdad? Entonces, todo bien si yo prometo algo y cumplo, y la otra parte promete algo y cumple. O sea, ahí no hay mayor problema, ¿verdad? El contrato puede ser válido, el acuerdo es válido y no hay impedimento para que los dos, para reconocer que ambas partes quedan satisfechas. El problema se presentaba cuando había alguien que dio algo y la otra no hizo lo que se comprometió a hacer o no dio lo que se comprometió a dar, ¿verdad? Entonces, para esos casos específicos, los pretores empezaron a reconocer la posibilidad de que la persona que se veía perjudicada por una relación atípica pueda interponer lo que se conoció como una conditio op rem, ¿ah? Esa condición op rem dati, eh, no sé si va simplificado o no, pero también recibía el nombre de condicio causa data causa non secuta, ¿verdad? Eh, eh, Perseguía la premisa de que la persona que fue perjudicada en ese régimen de relación jurídica pueda repetir lo que dio, ¿verdad? O sea, pedir que le devuelvan lo que entregó a cambio de lo que le prometieron haber entregado y no entregaron, ¿verdad? Entonces, esa potestad únicamente está, esa potestad que es una potestad alineada, volvido a la idea de rescindir el contrato, de dejar sin efecto, dejamos nomás sin efecto y devolverme lo que es mío, ¿no? Ese remedio sirvió, ¿verdad?, y fue un remedio que se utilizó en muchos casos, sobre todo en los supuestos en donde hubo entrega de cosas, ¿verdad? O sea, si yo entregaba algo, no había mayor problema para exigir que me la devuelvan. Pero ¿qué pasaba si yo, en lugar de entregar algo, hice algo, ¿verdad? Yo construí, me pidió un amigo que le construya un depósito en el fondo de su casa, ¿verdad? Y yo me iba, esa persona me prometió que una vez que termine el depósito me iba a entregar un auto, ¿no?
Yo me iba, construí, hice todo el depósito y ya está ya el depósito construido en el fondo de su casa, ¿no? Y al final construyo todo y me dice el tipo, no, no te voy a pagar, no te voy a dar el auto. Y en esa situación, ¿qué puedo hacer? ¿Yo puedo plantear una condicio causa data causa non secuta? No, no puedo, porque la premisa bajo la cual esa fórmula me permitía obtener una reparación era mediante la restitución. Yo no puedo pedir que me devuelvan un depósito que está construido, fue un hacer, ¿verdad? Una prestación de hacer no es repetible, ¿verdad? Entonces la solución que se encontró inicialmente, sobre todo en ese caso, era concederle directamente a la persona perjudicada la famosa actio doli, de la que ya hablamos varias veces cuando hablamos de los vicios del acto jurídico y sobre todo de la nulidad y la anulabilidad, ¿verdad? La actio doli, ¿verdad?, es aquella que se le reconoce a la persona que fue engañada, ¿verdad?, o que fue instada a la realización de un acto jurídico y que no recibió una contraprestación a su favor, ¿no? Igual, en este punto, el sistema no era muy eficiente, ¿verdad? No había acciones específicas. Si bien se reconocen que existía esta condición y esta acción, no había una sistematización acerca de estos contratos sin nombre, ¿verdad? Entonces, es después que se le atribuye a un jurista romano, pero de origen griego, en la época del emperador Trajano, ¿verdad?, que esto es inicio del siglo II después de Cristo, que en ciertas figuras particulares, catalogadas, ¿verdad?, no típicas, pero catalogadas, aquel que hizo, que efectuó una prestación, también podía exigir a la otra parte que cumpla su prestación. No solamente entonces que devuelva la cosa, sino que cumpla la prestación prometida, ¿verdad? Y esto se calificó bajo una acción que se llamaba actio in factum, o sea, una acción por hechos, ¿no? La sistematización vino después, ya, ¿verdad? Incluso post-justiniano, ¿verdad? Y se terminó por hacer una estructuración mucho más completa de todas estas figuras eh, que no tenían una identificación típica, ¿verdad? Y se le concedió a todos aquellos sujetos de este tipo de relaciones jurídicas una acción genérica que recibió el nombre de actio prescriptis verbis. Esta es una acción que nosotros tenemos que recordar muy bien, porque esta es una acción que es fundamental para comprender la forma en la que el derecho, tanto procesal como sustantivo romano, evolucionó, evolucionando al nivel en donde se deja de lado el formulismo y se deja de lado la rigurosidad de la tipicidad para decir que prácticamente cualquier convención a la que se llega en forma consensuada, ¿verdad?, puede ser protegida en derecho, ¿verdad? Y esa protección recibía el nombre de actio prescriptis verbis, ¿verdad? Eh, ¿Por qué recibió ese nombre? Básicamente porque eh, se, se, la fórmula en el procedimiento formulario romano, nosotros vamos a ver después de eso, demandaba el uso de la colocación de la expresión verbis, palabra, para contener un poquito el grupo, el género de este tipo de contratos, ¿verdad? Y estos contratos son reales, ¿verdad? Si bien no se llaman de formas específicas, ¿verdad?, son reales en la medida que había una prestación, cuanto menos, ¿verdad?, eh, que suponía la entrega de una cosa, ¿no? Eh, y además porque era necesario un principio de ejecución, es decir, una de las partes tuvo que haber cumplido su parte, ¿no?, para poder reconocer esta acción prescriptis verbis. Creo que en tiempo de Justiniano, sobre la base de textos de Paulo, se llegó a admitir una
construcción que formuló de alguna manera el catálogo al que me refería antes de las 4 posibilidades que ofrecía este régimen jurídico innominado, ¿verdad? Y en esencia, lo que dijeron es los contratos innominados pueden ser de 4 tipos. Uno, en virtud del cual yo, contratante, doy algo para que el otro contratante me dé algo. A ese le llamaban do ut des. Otro en donde yo doy algo para que la otra persona haga algo, ¿verdad? A ese le llamamos do ut facias, ¿verdad? Otro en donde yo hago algo para que la otra persona me dé algo, facio ut des. Y finalmente el facio ut facias, en donde yo hago algo para que la otra persona haga algo a mi favor. Si se cumple con la primera de las fórmulas, el doy o el hago, ¿no? La parte que realizó su compromiso tenía 2 opciones, entonces bajo el régimen de la actio prescriptis verbi. Uno, la condictio le permitía repetir el objeto transferido, ¿verdad? Exigir la devolución, y con la actio prescriptis verbi yo podía demandar que la otra prestación se cumpla. No podía plantearse las 2 cosas al mismo tiempo, o la condictio para que me devuelvan la cosa, o la actio prescriptis verbi para exigir que me paguen. En Roma hay de estos contratos innominados, hubo 3 que terminaron siendo muy comunes, a tal punto que acabaron recibiendo nombre, aunque sea en la práctica, ¿verdad? Uno de ellos es el contrato, es la permutación, ¿verdad? Que a ustedes les sonará como una figura que también tenemos reconocida en nuestro derecho, y que no es otra cosa que la permuta. La permuta, a similitud de la compra-venta, es un acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte entrega a la otra la propiedad de una cosa a cambio de una prestación similar de la parte contraria, ¿ya? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de do ut des, es decir, yo entrego una bicicleta para que la otra parte me entregue una tostadora, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O bien que se imaginen. Y hay una entrega de propiedad sobre la cosa. ¿Por qué no de compraventa? Porque no se involucra dinero, simplemente se involucra la entrega de bienes, ¿no? Entonces la permutación es un do ut des. Luego tenemos otra figura que en Roma fue bastante corriente, que se llamó estimatum. La estimatum era básicamente un contrato en donde una persona entregaba a otra una cosa y asignándole un valor, ¿verdad? De tal suerte que esta persona podía vender la cosa, ¿verdad? Incluso a un precio superior, ¿verdad? No había problema con eso, ¿verdad? Pero si tras cierto tiempo esta persona que recibió la cosa no la vendió, tenía que devolverle la cosa al dueño. Pero si la vendió, lo único que tenía que hacer era entregarle al dueño el valor estimado, ¿verdad? Entonces, la ganancia de la persona que vendió consistía en la diferencia obtenida entre el valor y la compraventa que realizó, ¿verdad? Eso se llamaba estimatum y era un negocio bastante corriente, ¿verdad? Aquí también hablamos de do ut des, ¿verdad? Yo no doy para que vendan. Yo doy simplemente para que me den el valor de la cosa, ¿verdad? Y por último tenemos el precarium, que es básicamente la entrega gratuita de una cosa a otro para que la use, ¿verdad? Pudiendo el dueño de la cosa reclamarla cuando le plazca, ¿verdad? Muy similar al comodato. La diferencia fundamental es que en realidad el precarium apunta a bienes consumibles, ¿verdad? Entonces esa es muy la, la caracterización la distinción que se puede hacer, ¿verdad?
Y esos son en esencia los contratos reales que nosotros tenemos desplegados acá. Nos tomó más tiempo del previsto. Mi idea era también hablar de los contratos consensuales, pero prefiero dejar los cuatro contratos consensuales que tenemos para la siguiente clase, porque si no vamos a estar acá, primero para tratar de juntar todos, ¿no? En una sola clase y poder ir estableciendo las diferencias. Y segundo, porque vamos a estar acá hasta las 7 si es que no paramos acá, ¿no? Los contratos consensuales, ustedes ya lo saben, vamos a poder ahorrarnos toda la introducción, son aquellos en donde directamente el perfeccionamiento del acuerdo de voluntades se da por el mero consentimiento, ¿eh? Y acá nosotros vamos a encontrarnos con contratos también muy vigentes hoy en día, ¿verdad? La sociedad es un contrato consensual por excelencia. El mandato, del cual ya hablamos muchísimo en su momento cuando hablamos de la representación, no sé si recuerdan eso, también vimos algo de representación en Romano 1, así que con ahí no vamos a tener tanto problema. Y después están los dos que son muy, muy, muy importantes, el arrendamiento, ¿verdad? Y todas las formas de locación, ¿verdad? La locación de obra, la locación de cosas y la locación de servicios, ¿verdad? Son tres tipos de arrendamiento. Y uno de los más importantes, que es el contrato de compra-venta, ¿verdad? Que a ustedes les puede parecer extraño, ¿verdad? Pero en la compra-venta, eh, a pesar de toda la lógica que pueda tener hablar de la compraventa como un contrato real, lo cierto y concreto es que los romanos no consideraban la compraventa como un contrato real, a pesar de que evidentemente se transfería la propiedad con el contrato, pero no era necesario para el perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, no era necesaria la entrega de la cosa, ¿eh? Entonces, de ahí que podemos ir eh, eh, visualizando un poquito el panorama, ¿verdad? Así que muy bien. Si de repente tienen alguna pregunta, yo estoy, yo estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Súper claro que creo todo ya. Bueno, excelente. Todo claro. Y bien, si después tienen algún problema con el tema de los trabajos, eso me avisan, ¿verdad? Yo quedo a las órdenes de ustedes. Me pueden, cualquier duda, consulta, al ser algunos materiales ahí en la plataforma esta, ¿verdad? Voy a, voy a agregar, voy a agregar algo más sobre las clases de hoy y bueno, nos vemos. Sí, 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 tengo materiales, les voy a ir preparando y les voy a ir pasando. Ya cargué, como les decía, algo sobre los contratos formales, sobre los contratos verbales y literis, y voy a alzar el material de los contratos reales. Muy bien, entonces nos vemos el próximo martes.